Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Te cuento que nuestra entrevista a María Marta Suárez está teniendo una respuesta maravillosa. Si todavía no la has visto, no dejes de hacerlo y como no me canso de repetirte, no te vas a arrepentir. Hoy, como de costumbre, tenemos una invitada de lujo. Te voy a contar algunas de sus cosas. Profesora de inglés recibida en el Joaquín B. González, diplomada en neuropsicología infantil, licenciatura en literatura inglesa y estudios cinematográficos en la Universidad Nacional de San Martín. Como editora conjunta y de publicaciones para dos organizaciones, IATEFL, IATEFL, YLTSIG, ha seleccionado artículos y escrito reseñas. Ofrece charlas, talleres, conferencias a nivel nacional e internacional y participa y organiza muchos eventos en línea. Además, es autora de Marcos, un acuanauta, libro ilustrado que celebra la diversidad y la inclusión. Estas son son solo unos puntos de todo lo que hace nuestra invitada. El resto te lo va a contar ella. Ya la estás viendo, Romina Muse, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer, un honor estar aquí contigo, ¿sí? Le agradezco a Leandro, bueno, Leandro Paladino, nos ha acercado, a su vez ya estábamos en contacto a través de las redes. Sí. Así que bueno, la verdad muy feliz de estar compartiendo este momento acá en tu radio, en tu espacio. Esa felicidad es compartida. Y le contamos entonces, ya que has compartido eso, le contamos a quien está del otro lado que Leandro Paladino, quien también estuvo acá, con quien hemos puesto a la gramática en el banquillo de los acusados, como dije en ese momento, Leandro fue quien tuvo la muy buena idea de hacer de nexo entre Romina y yo. Bien, Romina, lo cierto que acá estamos en placer compartido. Bien, empecemos ahí. Marcos, un acuanauta, libro ilustrado. Contame un Sí, poquito, sin spoilers, como se dice ahora, acá, ¿qué te sí. ha llevado A a escribir, escribir ese libro? Sí, que seguramente lo habrás visto acá atrás, ¿sí? sí, acá lo veo a Este, Marcos. lo ves ahí a Marcos. Bueno, Qué lindo a pelo, ver, si uno lo tuviera, ¿eh? Si tuviera el pelo de escri- Marcos yo, bien. escribir un libro fue la verdad que una experiencia maravillosa, ¿sí? Porque como docente de un idioma, de una lengua, es obvio que el amor hacia las palabras, el amor hacia la escritura, hacia la comunicación de un mensaje, siempre lo tenemos latente, ¿no? Fuera de toda duda. Exactamente. Haber escrito un libro, te diría que fueron como diferentes momentos y etapas, ¿sí? Bien, Desde qué fue lo que me llevó a escribir, ¿sí? Que fue una vivencia, una experiencia. A ver, sabía que tenía que escribir, sabía que en algún momento lo iba a hacer, si bien ya había escrito ensayos académicos, eh, artículos, críticas, nunca me había sentado, o sea, nunca había agarrado la lapicera, ¿sí?
porque realmente fue en la era de la digitalización. A Marcos lo escribí con una lapicera en la mano y una hoja delante. Me lo permitió obviamente porque es un cuento ilustrado, es algo corto, ¿no? Pero bueno, fue una vivencia, una situación particular donde conocí a o sea, en realidad no lo conocí, porque cuando uno dice conocer a una persona implica relacionarse, ¿no? Fue haber sido quizá la espectadora, creo que la palabra que mejor lo describe es eso, en una pileta, en donde Ajá, apareció un niñito. Y ese niñito tenía una condición, ¿sí? Sus miembros inferiores inmóviles. Entonces, él cuando llegó a la pileta, hubo un algo que me llevó a mí también a mirar, ¿sí? A observar, que cuando este chiquito entra a la pileta, eh, su carita, todo cambia, alegría, felicidad, era como cuando uno ve, cuando uno dice, viste, estás en el lugar donde tenés que estar en el momento indicado, bueno. sí, Entonces fue una situación como muy potente, ¿sí? Con mucha energía lo que imagino. que me atravesó internamente. Entonces un día agarré, un día cualquiera, porque no es que, viste, uno con la escritura, por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? No es que vos decís, hoy me voy a sentar a escribir. Claro, no, no, no. Un, un día fue, yo tengo que escribir, voy a empezar a escribir. Y empecé a escribir una historia, un cuento que era muy especial y muy particular porque, por ejemplo, los que escribimos ensayos académicos, vos sabés que tenés una hipótesis, sabés que tenés un corpus, sabés quiénes van a ser tus autores de referencia. Entonces yo te diría que prácticamente es como que queda poco para sorprenderse, si bien uno cuando escribe siempre se sorprende, pero es como que Es tenés verdad, un guión detrás, ¿sí? claro. No es una En ficción, esto, no es una historia que no sabes cómo va a terminar, que incluso que no lo sabe ni quien la está escribiendo. El, mi- exactamente, el mismo proceso te trae el argumento, ¿verdad? Nunca he escrito ficción, pero exactamente, siempre he sido unas compositions para el profesorado, que me di cuenta, pero ve, el proceso ahí es eso, el mismo proceso, valga la repetición de la palabra, valga la redundancia, te va dando el argumento. ¿No? Entonces, claro. escribir te va diciendo qué pasa después. Seguinos contando. Y entonces, bueno, ahí empecé, lo escribí, lo reescribí, sabía que iba a ser un cuento infantil, me dejé llevar, eh, cambié, de repente cambié la estructura, quizás suponte, no sé, líneas que aparecían al final las convertí, las volví hacia adelante, o sea, como que le di mucha vuelta. Y creo que la parte más linda es, y que es, hay que, uno creo que eso hay que respetarlo, que en algún momento uno sabe que esto está, es que está el lector del otro lado, vos sabés que hay alguien que te va a leer. Entonces, cuando vos pasas por ese momento, a lo mejor al escribir un libro infantil ilustrado, el ilustrador con quien me reuní en múltiples ocasiones y es un artista maravilloso, es Esteban Canepa. Esteban, cuando leyó el manuscrito, eh, él a su vez hizo otro manuscrito que es el manuscrito visual. Entonces, en esta conjunción te podemos traer acá un poco a Derrida, ¿sí? A deconstruir los mensajes y la simbología del lenguaje. También tenés la simbología de la imagen y era muy lindo cuando charlábamos y Esteban me decía, mira, acá vos en el texto decís esto, pero yo quiero darte una imagen que refiera o remita a esto. Y en ese diálogo, en esa conversación, ahí te das cuenta que lo que vos estás escribiendo lo va a leer una personita, ¿sí? Probablemente por el rango etario al que está direccionado, que trae su mundo. Entonces, eso es lo que te da como la magia de la escritura, es como
una conexión que se da en el caso escritor, lector, que Claro, vos sabés que tu trabajo, ¿sí? Va a tener múltiples interpretaciones y va claro, a llegar y no tenemos como tanta, te diría, posesión de a dónde va a llegar, cómo va a llegar y quién lo va a recibir. Lo único que uno intenta es, como me pasa a mí con la lectura y cuando yo veo mi biblioteca y mis libros desparramados por toda la casa, que vos decís, decímelo a mí. son tantos mundos que tienen esos libros adentro, ¿sí? Y Sí, que uno los interpreta también y les das, muchas veces, viste, que uno lee y de acuerdo al momento, de acuerdo a la edad que tenías, como que la obra se puede visitar y revisitar y te va, creo que para mí, con esto te cierro, es dale, sí, como sí. que la obra o el libro eh, tiene que contar algo, ¿sí? Que probablemente vos ya lo tenías escrito. No sé si se entiende, ¿sí? Sí, creo que sí. Es, es como un pensamiento, Sí, es un que personaje que estaba vos escrito en tu mente que ahora estaba se plasma. latente, Estaba exactamente, latente. estaba Sí, latente y creo que todo, ¿no? La literatura, la música, el arte, cuando uno se para frente a una obra literaria, artística, cuando vas al cine también, cuando escuchas una Perdón, canción en la radio. discúlpame, algo interno tuyo que lo plasmaste de esa manera, vaya uno a saber por qué lo transformaste en eso que Uh-huh, está viendo la otra persona, en el caso de una pintura, una escultura, lo está leyendo, caso del lector, como se dice también que el lector es un co-creador del texto, lo está claro, co-creando junto con el escritor claro. cada vez que lo lee Uh-huh. y lo relee. Sí, sí, Y lo otro muy bonito que pasa es el momento en donde uno tiene que, a ver, como editora me pasa, ¿no? Como el trabajo de edición que hago para Aya TEFL, eh, me pasa que estoy muy acostumbrada a cuidar cada palabra, a ver si claro, se puede decir de otra manera, ¿no? Pero bueno, siempre obviamente que se respeta la voz como editor, uno respeta la voz del autor, ¿sí? sí, A lo que voy es que muchas veces hay ciertas palabras, ¿viste? Como, no sé, vamos a hablar de Borges, por ejemplo, Borges, los espejos, el tiempo, el laberinto, eran palabras que casi que se las apropió, ¿sí? Entonces vos sabés que ahí vos decís, bueno, acá en esta palabra no me voy a meter porque es una palabra que, un mensaje que trae el autor. Pero en un momento lo que pasa cuando escribís es que tenés que soltar. Y ahí me acordé de Da Vinci, ¿no? Da Vinci decía que una obra nunca se termina, sino que se abandona. ah, Y ¿verdad? Paul Valéry, Valéry, el sí, a ver qué decía él. filósofo Paul Valéry, tomó seguramente de Da Vinci y dijo que los poemas no se terminan, sino que los poemas se abandonan. Entonces, yo pensaba, ¿no? Qué interesante. Eh, Súper interesante. Yo pensaba en esto, ¿no? En haber escrito un libro. Eh, si bien uno lo abandona, en realidad la palabra para mí es, porque sería algo muy literal, ¿no? Decir abandono desde un abandono físico, ¿no? De decir, ya está. Sino creo que lo que hay es un proceso en donde hay que soltarlo y que sea parte del colectivo, porque si no es como que te quedó adentro y es No, algo no, deja de ser individual, tuyo y es de, vas a hacer, pasas a compartirlo con todas y cada una de las personas que te leen. claro. Entonces creo que ahí yo lo que te diría es que es verdad, ¿sí? Que creo que en algún punto a casi todos, ¿no? Los escritores, yo no me considero escritora, ¿sí? Me Pero considero docente de inglés que que ha ha escrito escrito. un libro.
Les pasa eso, ¿no? Y nada, y ya está, y salió, y va a ir recorriendo diferentes universos, ¿sí? Sí, Llegando a diferentes personas y es algo muy lindo, ¿sí? muy, Honestamente. muy interesante. Aparte, y eso está integrado en tu yo docente, Ujú, por decirlo así, que como decía, sos una docente que ha escrito. Bueno, si sos profesora de literatura, siempre, siempre seguramente una vocación de escribir por ujú, escondida que esté, siempre está presente. Digo, yo tengo esa visión de los profesores de literatura. Tengo yo, sí. y está muy bien. Y además, has hecho, por ejemplo, neuropsicología infantil. ¿No? ¿Cómo has integrado eso con tu tarea? ¿Cómo se integra con tu tarea docente? ¿Qué te aporta la disciplina? Mira, eso fue en un momento donde yo me descubrí en el aula haciendo mucho foco y observando mucho a los niños, niñas, ¿no? Alumnos, alumnas que tenían alguna dificultad, que vos ves y vos decís, acá pasa algo, no pueden responder como uno espera, Sí, ¿sí? Entonces me empezó como a generar curiosidad, ¿sí? ajá, También curiosidad desde los que ponele ya quizá un poco más adolescentes, ¿viste? Que te demuestran como cierta apatía y vos decís, ¿qué está pasando, no? Y eso me llevó a hacer un curso, fue un curso de posgrado, en donde aparecieron diferentes cuestiones que para mí eran terrenos desconocidos, como ser, por ejemplo, no sé, la discalculia, la disgrafía, la dislexia, ajá. ¿sí? Y los trastornos emocionales, era una época donde se hablaba mucho de ADD, ¿sí? Donde de repente yo me acuerdo que en las salas docentes todos los niños, niñas inquietos, era como que había que, necesitábamos ponerle decir, bueno, ¿qué pasa, no? Sí, Eh, Muchas veces, y con la distancia te das cuenta que, por ejemplo, el movimiento es parte del aprendizaje, ¿sí? Que tenés que obviamente ser consciente de en dónde estoy enseñando, si es una sala de nivel inicial, un primer ciclo de escuela primaria, o sea, las personas conocemos el mundo a través del movimiento, ¿sí? Entonces, eso me ayudó a mí, ese curso de posgrado me ayudó a mí a poder comprender un poco más, ¿sí? Cómo es que aprendemos, ¿sí? O sea, qué herramientas podemos tener como docentes para poder quizá, te diría, no personalizar el aprendizaje, pero sí saber direccionarlo, ¿sí? ajá. También era en un momento donde estaban en boga las inteligencias múltiples de Howard Gardner, entonces era como Sí, que la se inteligencia emocional, conjuga, Howard Gardner, ¿no? Bien, bien. claro, la inteligencia emocional de Coleman, entonces Ah, ¿cómo? Ay, todo de Daniel Coleman, todo viste, cuando decís, se perdón, está ordeno las yendo. ideas porque te las desordené. Vamos, el primero que nombraste, Howard, ¿no? Gardner, Howard el Gardner, de las inteligencias las múltiples, inteligencias claro, él, múltiples, y Daniel Coleman es de la inteligencia claro, emocional. Perdón, te desordené claro. ahora sí. Auge Gardner de todo como eso. Ese fue Claro, el contexto Gardner en el que como preguntaste. médico, sí, Sí, como médico, honestamente no recuerdo si médico o psicoanalista, pero bueno, él en su práctica lo que él entiende y lo que encuentra es que estábamos muy, hasta ese momento, todos los test de inteligencia estaban apuntando a lo que era la inteligencia o lo que eran em, las capacidades relacionadas con la lógica, ¿sí? sí, Entonces, aquellos individuos que no podían, o sea, esa capacidad no era su fuerte, obviamente que impactaban negativamente en los resultados de sus test. sí, Entonces, se empezaba como a hablar de sos inteligente, no sos inteligente, ¿sí? sí.
eran los famosos test de IQ que medían. Entonces Gardner lo que ve por investigar y por ver en pacientes que habían tenido alguna lesión a nivel neurológica o alguna trauma, él ve cómo esos individuos quizá compensaban en otros aspectos y de otra manera, y eran capaces de conocer el mundo y desenvolverse. Entonces, Gardner nos trae las inteligencias múltiples, entonces viene como a romper ese paradigma y nos presenta la lógico-matemática, la verbal lingüística, pero a su vez nos musical, trae la espacial, la cinética, kinestésica, kinestésica. la relacionada con la música, la relacionada con la naturaleza, la inteligencia, que bueno, se fueron diversificando, si no me equivoco, son siete o nueve, Si siempre no, tengo. claro, también, pero Eh, discúlpame, y estamos, mira, hablando de eso, perdona que te interrumpa, Carlos, no, perdóname. vamos a escribir en este verano con una colega de la Universidad de UNPAS, vamos a escribir en el verano algo relacionado con las inteligencias múltiples. No quiero spoilear, No, no, pero algo que estamos investigando es qué pasa con la edad y las inteligencias múltiples. Así que bien, te doy la primicia, me das ¿sí? la primicia. Muy bien, a vos que estás del otro lado, tenés la primicia. Romina Muse preparando este trabajo. Lo que yo acá también te cortaba para preguntarte, entonces, ¿qué diferencia hay entre una clase tuya antes de tomar conciencia de toda esta problemática y ahora? ¿Cómo encarás ahora a la luz de todos esos conceptos una clase tuya con chicos muy inquietos y donde por ahí en la inteligencia, esa la lógico-matemática no es la primera que aflora, puede figurar como un punto débil y cuando para el sistema tradicional ese alumno estaba desahuciado? ¿Cómo lo Claro. manejas ahora? Contame una clase tuya aplicando Mira, todo eso. todo esto. Bueno, por ejemplo, mira, te voy a contar una clase de este año. Sí, yo Sí, tenía que mostrame eso, enseñar sí. sí, tenía que enseñar, o sea, no tenía que enseñar, teníamos que leer la obra de Jeffrey Archer, The Grass is Always Greener, ¿sí? Es una novela, es muy bonita, tiene múltiples personajes en donde, bueno, él va transitando, eh, está adaptada, el contexto es en el año 1950 aproximadamente. Entonces, bueno, lo que hace Archer es demostrar que las personas transitamos este mundo y lo que creemos que es más lindo del otro lado de la cerca, si el pasto, por eso es the grass is always greener, ¿no? El pasto es más lindo del otro lado de la cerca, cuando llegamos a ese pasto a veces no es tan lindo. Y bueno, él le da como un múltiple foco. El tema es que yo esto lo tenía que enseñar en un sexto año de escuela secundaria, donde imagínate que no están muy como a menos con lo que es una literatura clásica y demás. Entonces, Sí, con eh, simbología y todo demás, está yo lejos les del mundo pro, de ellos, claro, yo les propuse y les dije, bueno, vamos a hacer esto. que me interesa. Vamos a leer, vamos a leer este cuento. Es un cuento que la verdad no es una short story, no es muy extenso, pero tendrá unas 30 páginas más o menos. Bien. Entonces les dije que el producto, la resultante de ese cuento iba a ser algo que ellos querían mostrar de esa obra en redes. Entonces, cuando creo que vos usás la palabra redes en la generación de la digitalización, se despierta algo adentro, ¿sí? Entonces, leímos la obra, la discutimos, hasta hablamos del posmodernismo, hasta llegamos a hablar de Gatsby and the Great Gatsby de Fitzgerald. Y lo que los chicos después tenían que hacer, yo les dije, miren, no les voy a tomar una prueba de literatura de qué pasó con tal personaje, o qué hubieras hecho vos si vos hubieses sido tal personaje, que eran Bien, cuestiones que yo en algún momento las usé, ¿sí? sí, O muy válidas por otra analizar, parte. alguna quote, ¿sí? Dije, les voy a dar
rienda suelta, y quizá ahí puedo mostrar un poquito a la charla Freire. Viste que Freire decía que el mundo precede a la palabra, the world precedes the word, ¿sí? Sí, Y eso. entonces Que él justo, decía él que lo dijo, disculpa, él lo habrá dicho en Freire, portugués. Paulo Claro, Freire, claro, sí, 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 él, por eso digo, lo habrá dicho en portugués y la traducción al inglés le da un par mínimo, que no te diga claro, world y word, que esa no se la the esperaba world, Pablo. claro, porque Pues hay un sí, todo. juego, ¿viste? Con world y Claro, que no, word, o sea que la traducción mejora al original. Sí, disculpa, continúa. Sí. claro. Entonces dije que traigan el mundo de ellos. O sea, Ujú. la realidad fue esa, en el detrás de escena, ¿sí? En la cocina de la docente. Dije que traigan su realidad. Y bueno, tomaron diferentes, eh, algunos personajes, otros se quedaron con el tema, otros les impactó alguna quote. Entonces, ¿qué hicieron? Suponte, Carlos. Ajá, Agarraron un personaje y crearon una cuenta de TikTok. Entonces, agarraron ese personaje, agarraron una quote, pusieron una quote de la obra y dijeron, por ejemplo, buen día, aquí tomando un café, leyendo esto. ¿Qué tienen para decirme? Como cuando uno arma una una presentación publicación de TikTok, sí. de TikTok. Bueno, y a su vez se encargaban de que los que respondían quizá eran personajes, en algunos casos eran otros personajes del cuento, eh, otros personajes, o sea, otros autores respondiéndole a autores. Entonces ahí yo dije, fíjate cómo en la libertad y dándoles un poco el lenguaje que ellos están hablando, que es el lenguaje de los medios, eh, lo fabuloso, o sea, la conexión que empezaron a tener, porque de repente solitos se interesaban por, no, pará, pero esto no lo dijo tal personaje, lo dijo el otro. Entonces, vos ahí te das cuenta cómo había una lectura inmersiva, responsable, ¿sí? Y bueno, y así algunos hicieron posteos de tipo Instagram, TikTok, infografías. Hubo un grupito que armó algo muy bonito que era como la portada de un diario sobre un escándalo, porque en la obra hay un escándalo. Entonces la portada en el diario y el escándalo. Así que bueno, eso ahí, volviendo a tu pregunta, y me voy por la rama, No, no está bien. volviendo a tu pregunta, Estamos hablando del pasto, entonces te puedes ir por las ramas. eh, ahí está donde quizá una clase mía hoy, en el Bien, bien. 2023, no hubiera sido eh, una clase que hubiese dado años atrás, ¿sí? Claro, sí, sí, por uno, claro. Partir del mundo de ellos para llegar a lo que vos les querés enseñar. Porque si uno, Uh -huh, vos decís a dónde hay que llegar, pero ellos dicen de dónde salimos. Y cuando uh los -huh, docentes no reconocemos eso, me incluyo, me ha pasado, estamos en problemas. uh -huh. Pero docentes como vos me devuelven esperanzas que con la práctica cotidiana entran en crisis a veces. Vos hablaste de Paul Valéry, a mí me conecta con Balzac, su título, Honoré de Balzac, su título Les illusions perdues, las ilusiones perdidas. Acá podríamos, así como la charla con Leandro Paladino podría haber sido, bueno, la titulé de alguna manera, la sinteticé diciendo la gramática en el banquillo de los acusados. Yo si tuviera que resumir esta charla diría las ilusiones recuperadas. Muy lindo título, me gusta. Bien, así recordaremos esta charla. Bueno, como les digo, a todas las personas que invito, prometenos que vas a volver. Sí, obviamente, sí, sí, un placer. El, Honestamente, muy, muy, muy grato, muy ameno, muy.
es lindo brindar estos espacios, ¿no? Que nos des la oportunidad de expresarnos, de compartir, de dialogar. Tan, ¿Sí? sí, espacio para lo que hay tan poco en estos días. Bueno, Romina, nuevamente, muchas, muchas gracias. No en vano, tu apellido es un par mínimo con la palabra musa. O sea que una, ha sido una charla de alguna manera inspiradora. Muy bien. Romina, te mando un abrazo a la distancia y será hasta cualquier momento. Muchas gracias. Cariños para todos y todas. Igualmente para vos. Bien, aquí, aquí estamos. Por volver al término de Romina, a lo que habló de Paul Valéry, esta charla no termina. La tuvimos que abandonar por una cuestión de tiempo. Tuvimos que terminar arbitrariamente algo que habría dado para muchísimo más. Bien, mi pedido habitual, si te ha gustado este contenido, no te lo guardes. Como decíamos, de transformar lo que está dentro en una obra. Si te gustó este contenido, transformalo en un like, transformalo en un comentario, transformalo en una recomendación por seguir todo lo que hemos hablado, que no quede en tu interior. Nuevamente, muchas gracias por tu compañía, la de hoy y la de siempre, y hasta muy pronto.